Nos hemos desplazado hasta aquí ahora para practicar con el modo AV o A, modo de prioridad al diafragma, para que veáis tanto un trabajo como con luz de interior como con luz de exterior. Vamos a hacer una foto donde predomine el trabajo con la profundidad de campo y el desenfoque, con lo cual me interesa ajustar un diafragma abierto y además voy a poner el objetivo en posición teleobjetivo, la que permita vuestra cámara. ¿Vale? ¿Para qué? Pues porque si uso el angular, el desenfoque no es tan marcado como cuando usamos distancias focales más largas. Y como el modo de prioridad AV o A es para crear juegos de enfoque o desenfoque, y ahora mismo me va a interesar crear un juego de desenfoque, pues también voy a usar la distancia focal mayor que tenga mi objetivo, 55, 70, 105, el que tengáis. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, voy a hacer un detalle de la flor enfocada y el fondo intentando desenfocarlo lo máximo posible. ¿Qué me interesa entonces? Ajustar un diafragma abierto. Fijaos, si muevo la ruedecita, ¿qué hace la cámara? Va cambiando la pareja diafragma-velocidad. Le voy a dar prioridad al diafragma, ajustar un diafragma máximo abierto con el 55 milímetros, que es el 5,6. Y la cámara, cuando le doy al botón disparador, me ajusta la velocidad, que ahora mismo está entre 1,20, 1,30, 1,15. Ojo, ¿qué ocurre si disparo la foto con esa velocidad de obturación de 1,15, 1,20? Pues que es una velocidad por debajo del límite del movimiento, de lo que podemos conseguir más o menos estático, fijo. Así que lo que vamos a hacer es o subir ISO, o hay otra opción, si vuestra cámara la tiene, que es ajustar el ISO automático. Vamos a probarla, que hasta el momento no la hemos utilizado. ¿Qué ocurre? Fijaos, ahora con el ISO auto, mi cámara va a ajustar una sensibilidad de ISO más o menos alta, aquí me indica 400, 200, 800 en función de la luz que capte, para ir adaptando la velocidad a una que no sea especialmente lenta para que la foto no salga movida. Tendréis que mirar en vuestra cámara los ajustes de sensibilidad ISO y los ajustes que os permite para ver si tenéis esta opción. Y bueno, ahora sí podríamos trabajar de una manera muy fácil, mucho más rápida que en el modo totalmente manual. En el modo manual, ¿qué tendríamos que hacer? Ajusto ISO, a menos que dejemos también el ISO en automático, ajusto diafragma, ajusto velocidad, si hay cambios de luz, reajusto velocidad. Aquí con el modo AV, si ajusto simplemente diafragma y además ponemos los del ISO auto, vais a ver cómo directamente tanto velocidad como ISO se van ajustando para poder hacer la foto de una manera mucho más rápida y sencilla. Esto os va a venir bien sobre todo en situaciones de rapidez. Si tenéis todo el tiempo del mundo podéis trabajar en manual, pero ¿qué ocurre si tengo una escena que ocurre un poquito más rápida o tengo que desplazarme o no puedo estar tanto tiempo trabajando en ese modo manual? Pues este modo semiautomático de prioridad al diafragma os va a venir bastante bien. Vamos a usar ahora el modo de exposición TV, prioridad a la velocidad de obturación o tiempo de exposición. En algunas cámaras aparece una S. ¿Qué vamos a hacer? Pues un ejercicio de barrido de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida que en el modo manual, porque acordaos que en el modo manual siempre el exposímetro está saltando hacia el más o hacia el menos en función de la cantidad de luz que la cámara interprete. Ahora en el modo TV, ¿qué vamos a hacer? Trabajar colocando una velocidad fija y la cámara va a ajustar ella sola el diafragma que necesite en función de la cantidad de luz que interprete de la escena. Fijaos, como queremos hacer barrido, necesitamos una velocidad por debajo del límite del movimiento, que hemos comentado varias veces, que está en torno a 1/125, 1/60. Voy a poner pues 1/50, por ejemplo. Si oriento la cámara hacia donde vamos a hacer la foto, vamos a apreciar cómo la cámara va variando el diafragma útil en función de la luz reflejada que vaya captando nuestro objetivo. Esta es una de las ventajas de los modos de exposición semiautomáticos. Solo ajusto un parámetro y la cámara ya se encarga de ajustar la pareja que le interesa. Fijaos, como vamos a trabajar con velocidades lentas, la cámara también nos va a dar un aviso en el caso de que la velocidad que ajustásemos fuera demasiado lenta para la cantidad de luz de la escena. Fijaos, a 1,50, 1/50 me hace una correcta lectura y me va ajustando adecuadamente el diafragma. Pero si empiezo a ajustar una velocidad mucho más lenta, mucho más lenta, mucho más lenta, como por ejemplo 3 segundos,
me parpadea el diafragma. ¿Qué significa eso? Pues que aunque los modos de exposición semiautomáticos sean una ayuda, siempre debo tener claro cómo es la iluminación de la escena para comprender si ese efecto que quiero conseguir es viable llevarlo a cabo. ¿Qué me está diciendo la cámara con el parpadeo del diafragma? Pues que quiero utilizar ahora mismo una velocidad demasiado lenta y aquí hay ahora mismo mucha luz y necesitaría todavía un diafragma mucho más cerrado para poder trabajar correctamente. ¿Qué debo hacer? Pues entender que si tengo el ISO a 100 no puedo bajar más el ISO, a menos que tengáis una cámara que lo permita. Como tampoco puedo cerrar más diafragma, lo único que puedo hacer aquí es bajar velocidad, hasta que desaparezca el parpadeo, que me desaparece casi en un tercio de segundo. Es decir, no podría usar ahora mismo para esta cantidad de luz una velocidad más lenta de ese tercio de segundo. Pero bueno, como vamos a hacer barrido, no hace falta apurar a velocidades tan lentas, con lo cual me voy a ir, como os comentaba, a ese 1/50, que será más que suficiente para hacer nuestro ejercicio. Vamos a practicar el barrido con este modo TV para que veáis cómo es mucho más sencillo, más rápido que el modo manual, ya que se va a ir ajustando gradualmente la luz en función de hacia dónde orientemos el objetivo mediante el diafragma. Vamos a practicarlo. Para terminar con nuestra lección de los modos de exposición, vamos a probar ahora el modo de exposición P, el Program, que tenéis aquí en último lugar en el modo de trabajo. El modo Program es similar al que hemos visto de AV o TV, es decir, de prioridad al diafragma a la velocidad, en el sentido de que en realidad todos estos modos de trabajo trabajan con la ley de la reciprocidad, es decir, ajusto un parámetro y busco otro que funcione bien para la cantidad de luz que tiene la escena. En el modo P de Program, que os puede servir para escenas generales, donde a lo mejor no tenga ni especial interés el desenfoque ni especial interés el movimiento, sino que simplemente queráis hacer una foto de una escena como por ejemplo la calle o un detalle de algo, pues podéis establecerlo como el modo de trabajo más similar al automático, pero con control. Os voy a contar además cómo podemos recalibrar la medición de estos modos de exposición semiautomáticos trabajando tanto en AV como en TV como en P. Fijaos que normalmente viene a 0, ¿vale? El exposímetro siempre en estos modos semiautomáticos, la diferencia con el manual es que en el manual está bailando continuamente y en estos modos de exposición semiautomáticos está a 0. ¿Qué vamos a hacer? Oye, voy a hacer una foto de prueba con ese exposímetro a 0 y después voy a comprobar si me interesa esa medición que me está dando nuestra cámara o si me interesa dar más o menos luz. Por ejemplo, en esta cámara ya os explicaba que según el modelo de cámara que tengáis tendréis que buscarlo. Si le doy al botón AV más menos y a la ruedecita, me puedo llevar la medición del exposímetro en vez de al 0 al más 1 o al menos 1 o al más 2 o al menos 2. Y además la ventaja que tengo es que lo puedo dejar ahí durante un tiempo determinado o durante las fotos necesarias en función de mi interés visual con la escena. Oye, estoy viendo que a 0, para mi gusto, esta foto queda oscura. Pues bueno, vamos a darle un poquito más de luz gracias a esa compensación de la exposición que podéis activar. Vamos a hacer una foto aquí en contrapicado a estas palmeras y como hay un poquito de contraste, las palmeras son más oscuras, el cielo está azul. Vamos a ver si esa medición que me da a 0 la cámara me interesa o quiero sobreexponer un punto o subexponer un punto. De modo que ya podéis recalibrar esa medición que trae por defecto vuestra cámara. En el modo de exposición P, a diferencia del AV del TV, en el AV aparece el diafragma y desaparece normalmente la velocidad y en el TV aparece la velocidad y desaparece el diafragma. En el modo P vuestra cámara lo que va a hacer es o mostraros los dos parámetros o hacer desaparecer los dos parámetros cuando no le deis a la medición de luz, ¿vale? Pero siempre van a estar los dos visibles, es decir, es como si no le diese prioridad a ninguno, pero en realidad todos los tres modos de exposición están trabajando con la ley de la reciprocidad. Bueno, y después de este ejercicio ya habríamos visto más o menos todas las cosas fundamentales a la hora de trabajar con los modos de exposición semiautomáticos, tanto los avisos o los problemas que podemos tener, como la manera de compensar la exposición, como las opciones del ISO automático, que también son una buena opción a la hora de intentar ahorrar tiempo de trabajo con estos modos en vez de usar el modo manual. Pero lo importante, como siempre, entender la luz de la escena y entender también la relación de la sensibilidad de ISO, el diafragma, la velocidad y cuál es mi intención visual o cuál es
mi intención con respecto a la escena, en el sentido de jugar con el desenfoque, jugar con el movimiento o darle prioridad a algo a la hora de fotografiar. Pues espero que practiquéis y que todo vaya bien.